Bueno, el próximo ponente es José Luis Recaj Navarro, licenciado en Ciencias Químicas, en especialidad Química Técnica por la Universidad de Zaragoza y posee un máster en Ingeniería y Gestión Ambiental por la Universidad Politécnica de Cataluña. Desde 2012 es director comercial en Alfachem, empresa especializada en filtración de gases por vía seca. Y la ponencia va a tratar sobre desodorización pasiva de espacios confinados en estaciones depuradoras de aguas residuales. Cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a hablar de un tipo de desodorización, una técnica de desodorización muy concreta para, en el caso de focos o espacios confinados dentro de depuradoras de aguas residuales. Para entrar un poco en materia, voy a hacer una pequeña presentación, una introducción rápida de nuestra empresa y de cómo nosotros afrontamos la desodorización. Somos una empresa que desde 2012 pues, bueno, tenemos diferentes, siempre mediante filtración química. Tenemos básicamente dos áreas de trabajo fundamentales, que son la eliminación de olores en depuradoras de aguas residuales y la eliminación de gases corrosivos en la industria que puedan afectar a la electrónica. Filtración química de gases también se puede entender como equimisorción, que es la suma de tres procesos: adsorción, absorción y reacción química. El soporte de adsorbente que utilizamos es alumina activada y en algunos casos también el carbón activo o la mezcla de los dos. Abajo se ven un poco los diferentes adsorbentes que utilizamos habitualmente. Con diferentes impregnaciones, podemos ver a la derecha del todo está la alumina activada impregnada con permanganato potásico, de ahí que tenga ese color tan intenso. El negro evidentemente es carbón activo, que puede tener diferentes impregnaciones, y luego hay mezclas de adsorbentes u otras impregnaciones. Podemos poner también diferentes lechos en función de la aplicación, de lo que queremos eliminar, del caudal que necesitamos, de la concentración de contaminantes. Estos adsorbentes químicos, los utilizamos dentro de equipos de filtración, y esos equipos de filtración pues, pueden ser de lecho profundo, es decir, el adsorbente está a granel dentro de un equipo de filtración que puede ser pues, bueno, de plástico, polipropileno generalmente, o metálico. Al final se trata de forzar el aire a pasar a través del lecho del adsorbente químico. O pueden ser también equipos modulares, donde el absorbente no está a granel, sino que está dentro de unos cartuchos, unos filtros, que también llamamos cassettes o módulos, donde bueno, este tipo de equipos los utilizamos cuando las concentraciones no son muy elevadas y el caudal que hay que tratar suele ser alto. ¿Cómo afrontamos la desodorización normalmente de una planta de tratamiento de aguas residuales? Pues bueno, siempre nuestra intención, nuestro objetivo es realizarla con varios equipos compactos y siempre que se pueda localizando al máximo la aspiración. Esta técnica presenta ventajas importantes respecto a una desodorización centralizada con un único equipo y numerosas aspiraciones dispersas por toda la planta con grandes conductos, ya que pues bueno, nos permite una mayor flexibilidad, acercarnos más al foco de olor, especializarnos en cada foco de olor. Requiere de muchos menos conductos, de menos tamaño. Podemos ajustar mucho mejor el caudal de aire a tratar. Podemos hacer que cada área o cada equipo de desodorización funcione de manera intermitente o estacional. Eso es una ventaja importante. Y los equipos pueden ser motorizados o pasivos, que es un poco donde vamos a abundar. También esta es una solución escalable, es decir, si cambian las condiciones de la planta, el caudal, las concentraciones, la composición de gases tóxicos malolientes, podemos ajustar fácilmente la desodorización a estas nuevas condiciones. La desodorización pasiva, entrando ya un poco en materia, bueno, aquí hay una foto que quizás muchos de vosotros reconoceréis, los que estuvisteis en la anterior conferencia de Bilbao. La foto de la izquierda es de la depuradora de Galindo, está en uno de los silos de fangos y ilustra bastante bien cómo es una desodorización pasiva, es decir, es interceptar el venteo del silo y poner un equipo sin necesidad de ventilador.
De esta manera los gases, que de otra manera saldrían por el venteo, pues son capaces de vencer una pequeña pérdida de carga que tiene el equipo y salen ya desodorizados por la salida del equipo de desodorización. El consumo energético de esta opción es nula, no hay un ventilador, y la instalación es bastante sencilla. A la derecha hay otro ejemplo de otro silo de fangos, más pequeño. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí también vemos una imagen de una desodorización de un espesador, en este caso con ventilador, pero bueno, luego explicaremos por qué también está esta imagen. ¿Qué ocurre, por ejemplo, durante el vaciado de un espesador o de un silo de fangos? Pues que el aire entra en sentido contrario, es decir, entra a través del aire desalojado cuando se vacía el silo, es capaz de entrar en sentido contrario por el equipo de desodorización, sin afectar, porque se trata de aire limpio, sin afectar a la desodorización. Para diseñar este tipo de instalaciones, pues bueno, hay que tener varias cosas en cuenta. La velocidad de paso de los gases, si va a ser adecuada para los absorbentes que utilizamos habitualmente, el tiempo de residencia, la pérdida de carga. Y uniendo un poco todo esto, es muy importante el tipo de absorbente, el tipo y la calidad de absorbente. Si ponemos un absorbente pues, de baja calidad, podemos encontrarnos con que pues, se genere mucha pérdida de carga o se deshaga durante la operación, y eso tendríamos el riesgo de crear un tapón que bueno, afectaría a la operativa de la planta y sobre todo de la desodorización, no estaría funcionando. Entonces ya un poco con toda esta introducción vamos a entrar en materia de este trabajo, que lo que se ha hecho ha sido recopilación de datos en varias depuradoras, en varias instalaciones que hemos implementado esta solución, siempre como elemento de referencia la concentración de sulfídrico. El sulfídrico es el gas que contribuye, que tiene una contribución muy destacada a los malos olores, y es muy fácil de medir con sencillos detectores tipo portátiles, tipo Drager, por ejemplo. Es muy fácil de medir. Nosotros siempre llevamos uno cuando vamos a cualquier instalación o a hacer una puesta en marcha o a verificar el funcionamiento de un equipo. Entonces aquí este estudio se ha hecho recopilando datos de cuatro plantas. La primera planta, la EDAR A, es una depuradora del litoral catalán, tenía bastantes problemas en el silo de fangos. De hecho, en verano, en función de las corrientes, el aire podía llegar, o llegaba muchas veces, el aire que salía del silo, porque es un punto muy alto, es un foco de olor que está a mucha altura, llegaba hasta una zona residencial. Entonces, en verano las quejas eran innumerables. Desde que se puso este sistema, las quejas desaparecieron. Vimos, por otro lado, que la concentración al final de sulfídrico era más alta de la que habíamos previsto, con las medidas que habíamos realizado. Y eso nos lleva a una duración, pues bueno, que no es muy alta, de 3 meses, pero que bueno, resuelve el problema y realmente no es tan desventajoso. La EDAR B es una pequeña depuradora de la Ribera del Ebro, en Zaragoza, y aquí se hizo pues, una desodorización del espesador de fangos. Lo que pasa es que aquí se puso con ventilador, como la foto que había antes, pero el operador, el explotador, pues bueno, con idea de, bueno, no era una planta que tuviera demasiados problemas de olores, y con la idea de ahorrar en la instalación decidió no poner en marcha el ventilador. De esta manera pensaba que la desodorización no funcionaba. Cuando hemos ido haciendo revisiones y visitas para comprobar cómo funcionaban todas las demás desodorizaciones, al analizar el absorbente de este equipo, vimos que se iba agotando progresivamente, y era por esa desodorización pasiva, que estaba bien hecho el cerramiento del espesador y el aire solamente podía salir al exterior a través de la desodorización. De manera que bueno, pues, al cabo de 3 años estaba agotado, con una carga de 200 kilos de absorbentes de alumina activada. El caso C es bastante curioso también. En este caso es un emisario submarino de una depuradora de la costa de Vizcaya,
Y el venteo del emisario submarino estaba en una playa bastante concurrida en verano. Entonces, tenía que ser sí o sí una solución pasiva, sin ventilador, sin ruidos, que nadie supiera que había allí un venteo y mucho menos que estaba desodorizado. Entonces, pues bueno, se nos contactó, hicimos un equipo especial. En este caso, no había muchos datos sobre los que trabajar. Al final decidimos tener un equipo que pudiera admitir hasta 2.000 metros cúbicos hora cuando recibe el golpe de aire, cuando se activa el venteo. Y bueno, a día de hoy sigue trabajando, lleva más de 4 años. Pensamos en una concentración máxima de 5 ppm de sulfídrico. No lo sabemos a ciencia cierta porque no estamos ahí cuando se produce esa emisión, pero sí es cierto que nos han denotado molestias por olor. Hemos medido a la salida, pero siempre por debajo del umbral de detección de nuestros detectores portátiles. Entonces, pues bueno, la eficacia del 98% porque es la que tenemos demostrada, o considerando 5 ppm a la entrada, pero seguramente será bastante mayor. Y el caso D es una depuradora de Asturias de reciente demodelación, este es el caso más reciente. También pues, se confió en nuestra opción para la desodorización del silo de fangos. Se puso un equipo portátil como el que hemos visto antes, además es el mismo equipo que en Galindo. Y bueno, pues también la eficacia al cabo del tiempo se ha demostrado pues que estaba a la altura de lo que predijimos. Hemos estimado unas concentraciones de entrada de 30 ppm, a la salida está por debajo del nivel de detención de nuestros detectores, por lo tanto la eficacia es mayor del 99,12%. Ha trabajado 1 año y medio, precisamente el absorbente se acaba de cambiar antes del verano y bueno, me acaban de informar que funciona perfectamente. Entonces, pues bueno, eso nos refuerza un poco en todo lo que hemos explicado. La remoción de sulfídrico, que es lo que estamos hablando ahora, también eliminamos otro tipo de olores, compuestos orgánicos volátiles, mercaptanos, pero lo que aquí estamos demostrando con medidas es sulfídrico. Pues estamos hablando del 99,9, 99,8, 98, 99%, es decir, son bastante elevadas. De manera que podemos concluir que se trata de una desodorización de alto rendimiento y duración. Bueno, en el primer caso la duración no era muy importante, pero probablemente por un error de diseño se tenía que haber puesto un equipo mayor, con mayor capacidad. El caudal, esto es importante, el caudal que tratamos es el caudal mínimo, es decir, es el caudal que de no tener una desodorización saldría al exterior y generaría problemas de olor. Entonces esto es importante y además se adapta a las emisiones que se producen en cada caso, al no ser una desodorización forzada. Tiene bajo coste de instalación y de operación y es aplicable a cualquier espacio confinado en una estación depuradora de aguas residuales. Espesadores, lo hemos hecho en silos, en venteos, en arquetas de registro, depósitos de regulación, tanques de tormenta, fosas sépticas, digestores. Desde que preparamos la presentación hasta ahora hemos realizado dos intervenciones más en Sevilla, en digestores, no recuerdo si son primarios o secundarios, con esta técnica y está funcionando también bastante bien. Entonces, pues bueno, se refuerza un poco todo lo que hemos venido comentando. Hasta aquí llega la presentación, así que muchas gracias por la atención. ¿Alguna cuestión? Estoy viendo uno por allí. Muy interesante tu presentación. En esa aplicación donde no se emplea un ventilador, algo que mueva el caudal y que haga pasar por el lecho absorbente, y que sea únicamente en esas situaciones donde la propia emisión difusa haga pasar toda esa corriente de gases por el filtro, se tendrá que tener mucho cuidado de que ese confinamiento sea bastante bueno. Digo, en algunas situaciones donde no existan unos cerramientos perfectamente sellados, es claro, vencer esa pérdida de carga, aunque sean pocos pascales, imagino que el aire buscará el camino más cómodo, ¿no? Y tal vez, si no está perfectamente sellado, pues a lo mejor no va por el equipo, ¿no? Digo.
pregunto. Sí, así es, así es. Es una aplicación que se puede utilizar donde el cerramiento es suficiente para que el aire no encuentre otro camino de salida. La pérdida de carga es muy baja porque trabajamos a caudales muy bajos, entonces la pérdida de carga es muy baja, pero en el momento en que el aire encuentra alguna dificultad, va a buscar otro camino por donde salir. Entonces, si no está perfectamente cerrado, como un silo de fangos, como un espesador, si está bien acometido el cerramiento, no sería de utilidad. Habría que utilizar un ventilador. Mi pregunta es, ¿qué tal lleva la humedad? ¿Perdón? La humedad. La humedad, por eso preferimos trabajar con absorbentes de alumina activada. El carbón activo soporta regular la humedad. Por encima del 50% puede dar problemas de compactación. Algunos carbones activos de baja calidad impregnados en sosa se pueden compactar. En cambio, nuestros absorbentes de alumina activada asumen bien, hasta un 95% se puede trabajar muy bien. De hecho, necesitan la humedad porque es una secuencia de reacción de absorción, reacción química. Entonces, es beneficiosa la humedad siempre que no esté saturado. Otra pregunta. En algunas comunidades autónomas se está empezando a hablar de las emisiones de COPs a través de campanas extractoras de laboratorio. Perdona, que no te ubicaba. Disculpa. ¿Empiezo? Sí, por ¿Las has favor, escuchado? No te he escuchado bien. Ok. En algunas comunidades autónomas se está empezando a poner el ojo sobre las salidas de las campanas extractoras de laboratorios por emisión de COPs. Sí. ¿Podría ser útil podríamos instalar un equipo de esas características a la salida de esas campanas extractoras? No creo que fuera interesante. Primero, porque me tiraría piedras contra mi propio tejado, porque vendemos mucho producto a fabricantes de filtros para cabinas. Pero no, eso no. En una cabina de extracción necesitas extraer, tener garantías de que estás extrayendo los gases e impulsarlos a un filtro, hacerlos pasar por un filtro. Si no existe esa impulsión, esa extracción, el aire encontraría otro camino. Después del extractor, en la salida ya a atmósfera. Sí, siempre y cuando esa extracción sea capaz de vencer la pérdida de carga del filtro, sí, claro. Claro. Para no emitir a la atmósfera los COPs que pueden proceder de esa campana extractora. Sí, pero hay muchas campanas extractoras, muchas cabinas que ya incorporan esos filtros. En este caso sería un filtro para COPs, un filtro de carbón activo, un carbón activo que tenga una calidad. Pero sí, se podría, siempre que esa ventilación o esa impulsión sea capaz de vencer la pérdida de carga del filtro. Muchas gracias y pasamos a la siguiente ponencia. Gracias. El siguiente trabajo